por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Filipenses 3:8 dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En Colosenses 1:12 al 13 dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, la cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. En Génesis 4:16-17, entonces salió Caín de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y edificó una ciudad. En 4:20-21, Jabal fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. En Mateo 24:37-39, porque como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta de que venía el juicio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así serán también la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 10:37-39, el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida de su alma la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Y el último dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el último, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre, para interceder por ellos. O sea que todos estos versículos de la Biblia están basados con todo, pues, respalda más bien a todo lo que el hermano nos expuso aquí. Porque, le soy sincero, si yo leo estos versículos, pues los leo y los veo de forma literal. Que alguien hizo música, que alguien fue, creo, ganado, pues sí, tan superficial que lo puedo ver. Pero los hermanos profundizan y los hermanos no hay duda de que han tenido una gran visión que el Señor les abrió las escrituras y esperamos que a nosotros también de la misma forma nos abra estas escrituras para que sea vida en nosotros y que podamos dar esta vida. Entonces aquí habla de que en Colosas pues eran muy cultos, habían, y la cultura les había inundado todo, había reemplazado todo y eran cautivos. Y de la misma manera nosotros nos dice que somos cautivos de la cultura. Pero esto que los colosenses tenían era cultura. Y de esta manera ellos también fueron cautivos, lo mismo que muchas veces nosotros somos cautivos. Entonces, lo que quiere el hermano aquí es que despertemos y que cada uno de nosotros nos demos cuenta a través de la palabra, a la luz de la palabra, de que no nos reemplace absolutamente nada a Cristo, que estemos muy atentos y que veamos, no para criticar, sino para que a nosotros mismos se nos haga vida esto. Entonces, Cristo dice que es reemplazado por la cultura. Entonces, debemos tener mucho cuidado. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué está reemplazando Cristo en mí? En mí principalmente, pues yo no voy a ver al hermano porque yo no sé, yo no, como decimos, no tenemos un cristómetro para medir al hermano que Cristo tiene o que alguien me mida a mí. Es difícil, es imposible. Cada quien sabe, porque leíamos con la vez pasada con Linda, de que es el Señor pesa los corazones, dice. Él sí tiene una medida, pues, para nosotros no. Entonces, dejémosles a Él que Él nos ayude y nos ayude a discernir sobre la cultura que nos aparta de Él. O sea que habla aquí que en Colosenses la autoridad de las tinieblas. Es bien importante, la verdad que nos impresionó esto ayer que estuvimos estudiando esto, nos impresionó bastante porque habla de la autoridad de las tinieblas. ¿Y quién se refiere a esto? Pues definitivamente son los buenos aspectos de la cultura y de nuestro ser natural, porque nuestro ser natural es muy ambivalente, muy acomodaticio
y se va por digamos, lo que nos entretiene. Entonces, los colosenses estaban bajo esa autoridad. Estos aspectos elevados de la cultura invadieron y están invadiendo la iglesia y la invaden en muchos lados. La cultura está presente, pues hay showmans ahí, aquellas personas que son dotadas para hablar, pero solo para su beneficio nada más. No hablan de la verdadera palabra como aquí nos la expone. Entonces ayer decíamos, ¿ves? Que damos gracias por estar en este ministerio que nos abre las escrituras sin ningún interés particular. Entonces, dice que los aspectos de la autoridad de las tinieblas, las cuales Satanás controla a las personas. O sea que esa es una sutileza. Ahora por aquí también, que la cultura humana también surgió después de la caída del hombre. Importante esto, pues, porque Caín estuvo desde el principio contra Dios cuando no lo reconocieron a él su labor, cuando fue a presentar lo mejor de lo que había producido. Y como Dios ni le hizo caso, mató a su hermano de la envidia y se apartó de Dios, porque al matar a Abel, él atentó contra Dios y se apartó de Dios. Y lo mismo, en la caída del hombre, apartó a Dios de Dios, porque dice que en el paraíso tenían todo, pues, cubierto por Dios, tenían alimento, tenían cobijo, tenían de todo. Al caer y entrar el pecado en ellos, se dieron cuenta de que ahí lo perdieron todo. Entonces, la cultura Caín abandonó la presencia de Dios y construyó una ciudad y le hizo muros y la protegió y produjo una cultura sin Dios. La cultura no tiene a Dios, pues aparte, igual que la ciencia, se aparta, está en contra. Y en el huerto Dios era todo para el hombre, había todo. Además, eh, el hecho de que el hombre perdiera, Dios obligó al hombre a inventar la cultura. Además, creó música, ganadería. Por eso hablaba en los primeros versículos, hablan de alguien que se dedica a la ganadería. Entonces, la ganadería para el sustento. En el paraíso no había que criar ganado ni cultivar. Ahí estaba todo, pues. Y la música para su entretenimiento y además las armas para su defensa. O sea que todas estas cosas, digamos, si le ponemos atención, son bien fundamentales para que nosotros entendamos de que lo que el Señor quiere, lo que hoy el Señor nos está hablando, hoy nos habla. Entonces, por aquí dice que esta cultura fue inventada por el hombre que rehusó tomar el camino de Dios. Y nos sucede muchas veces lo mismo, pues. Pero a veces sutilmente nos apartamos de Dios, del camino de Dios, sutilmente, porque no lo hacemos de malintencionados, pues no nos oponemos a Dios, pero sutilmente Satanás nos tuerce el camino y no lo lleva a donde tenemos que ir. Entonces, por eso se perdió a Dios. Esta realidad es un factor intrínseco que llevamos dentro, que causa esta formación, esta instigación, esa incitación de Satanás, dice. O sea que nos incita, nos invita, nos lleva, como le habló a Eva sutilmente, ¿verdad? ¿Quién dice que van a morir? ¿Quién? Pues si Eva le creyó, ¿verdad? Igual nosotros, ¿verdad? No, pues solo hago esto, o solo hago esto, y es sutil. Pero estamos en ese momentito, estamos cayendo en las estratagemas del diablo, pues. Entonces, también hay obstáculos que impiden que se dé el cumplimiento del propósito de Dios. Y por lo tanto, en cuanto a Cristo y la iglesia, como decía, es sutil y obstruye el camino de Cristo y la iglesia. O sea que un poquito nos desviamos, ya no estamos en el camino de Dios. Entonces dice que en este caso la cultura es oposición al reino de Dios. O sea que dice que las cosas pecaminosas no se oponen tanto a Dios como la cultura. Yo la verdad también fui impresionado por esto, porque uno dice pecado, pues el pecado, si es aparte de Dios, pero la cultura es mucho más fuerte y más sutil, porque es sutil. El pecado es directo y uno dice, ya cometí pecado, o lo están viendo a uno, este es pecador, pero la cultura no, todos la aceptamos y todos vamos ahí en la corriente. O sea que la cultura ha llegado a ser, dice, un lugar fortificado por Satanás y que mantiene el control de la cultura al oponerse al reino de Dios. O sea que no debemos reemplazar a Dios por la cultura, debemos de revelar a Cristo siempre como un Dios todo inclusivo y extenso, y todo lo que reemplaza a Cristo debemos de eliminarlo, incluyendo nuestra cultura.
O sea que lo último dice aquí, permitirle que llene todo nuestro ser y reemplace nuestra cultura como consigo mismo. O sea que, hermanos, esta lección me vuelve a impresionar porque es algo maravilloso de que nosotros podamos entender algo que sutilmente lo aceptamos. Amén. A mí, hermanos, quisiera compartirles algo de la lectura de Mateo 23. En el 23, 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y en todo el versículo nos va a seguir hablando de la hipocresía de los fariseos y de los escribas, pero a mí me impresionaba algo y es que lo relacionaba con mi propia vida y es acerca de cuando uno inclusive puede hablar bien o puede decir algo bien, sin embargo no vive de acuerdo a la palabra que uno está dando. Y me impresionó también el versículo que dice, el 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces también les habla a ellos una palabra, les dice que son sepulcros blanqueados. Quiere decir que solo están pintados por fuera, pero por dentro carecen de la vida y carecen de la experiencia de Cristo, ¿verdad? Y esto nos llama mucho la atención a nosotros en cuanto a lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque definitivamente nuestra experiencia con el Señor debe de ser una experiencia de vida, donde Él empiece a trabajar en nosotros desde dentro de nuestro espíritu, pero como hablábamos la semana pasada, Él se mueva a toda la circunferencia para poder ganar todo nuestro ser y no ser personas solo de apariencia, ¿verdad? Que esto particularmente me tocó mucho a mí, ¿verdad? Luego también disfrutaba mucho el capítulo 24, donde habla, los discípulos se sientan y le preguntan que qué señales habrán de venir antes del fin. Y Él les dice de que van a haber terremotos, que van a haber hambre, que van a haber guerras y rumores de guerra. Pero una de las señales prominentes que Él les muestra es que el evangelio del reino va a ser predicado. No habla del evangelio en sí, sino que habla del evangelio del reino. Y esta es una señal prominente de la venida del Hijo del Hombre. Y le dice él que deben de estar preparados porque no va a pasar esa generación sin que esto acontezca. Y el hermano, pues, en una parte de las notas habla acerca de esto, ¿verdad? Y habla acerca de que no es la generación de la que estaban viendo en ese momento, sino que era la generación a la cual se le estaba hablando esa palabra, y eso nos incluía a nosotros. Entonces, las señales de la venida del hombre van a ser muy grandes, pero como dice en Mateo 24, uno será tomado y el otro será dejado. Uno tendrá la experiencia de vida y habrá madurado, y el otro, como dice en el capítulo anterior, simplemente va a ser un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Y el último del 24 le dice que sea bendito el varón que cuando el Señor venga le encuentre haciendo lo que su Señor le mandó a hacer, que eso era darle de comer a su familia, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos una responsabilidad como padres de familia de alimentar a nuestros hijos, y como hermanos de la iglesia, responsables todos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, tenemos la responsabilidad de darles de comer a todos los demás hermanos, ¿verdad? Y eso es algo que no debemos de evitar, no debemos de decir que otro lo haga, sino que debemos de tomar la responsabilidad de hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, y él le dijo, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Le dio el mandato de cuidar a la grey que él le había dejado. Hoy en día la grey no es, o el rebaño que nosotros tenemos que cuidar, no está en otro país, empieza en nuestra casa, cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestras esposas, ¿verdad? Pastoreándolos de una manera cuidadosa y amorosa. Y me gusta mucho esto porque dice en el 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Y esto nos da una gran responsabilidad a nosotros como hombres principalmente, y luego a las hermanas, ¿verdad? Porque dice que las han puesto en un lugar donde tienen cierta responsabilidad, y eso es darles de comer el alimento a su debido tiempo a cada una de las personas que están cerca de nosotros. Pero nosotros no podemos dar un alimento que nosotros no tenemos. Necesitamos laborar mucho en la palabra del Señor. Y también dice en el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste nos espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un versículo en Tesalonicenses que dice que el Señor viene pronto y que Él va a dar la recompensa a cada cual según sea su obra. Entonces nos está alertando acerca de la manera que nosotros vivimos, la manera que alimentamos, cuidamos y pastoreamos a nuestras familias, ¿verdad? Yo como varón debo de tener la responsabilidad de llevar a mi esposa al Señor, de llevar a mis hijos al Señor, de educarlos según lo que el Señor anhela y desea. Pero también me gusta mucho porque nos habla acerca de que nadie sabe cuándo va a venir su Señor, ¿verdad? Pero no podemos empezar a nosotros a sentarnos con los borrachos, dice. Y esta analogía simplemente dice que no podemos convivir con aquellos que viven sin ningún propósito. O sea, no debemos de participar con las tinieblas en el sentido de estar como borrachos, ¿verdad? Cuando alguien está borracho, pierde la noción del tiempo, pierde la noción de lo que está haciendo, y no podemos vivir sin un propósito. Nosotros hemos sido creados para el propósito de Dios. Entonces, alabado sea el Señor que podemos leer, hermanos. Les animamos que podamos seguir leyendo, porque si Mateo es lo que hemos leído hasta ahora, imagínense lo que viene en Marcos, lo que viene en Lucas, lo que viene en Juan, ¿verdad? Eso va a ser maravilloso porque nos habla de este Cristo y nos vuelve a la luz, nos vuelve al principio de las cosas. Amén, hermanos. Amén. En el capítulo 7 de Mateo habla acerca de los principios que siguen al pueblo del reino y su manera de tratar a otros. Entonces, la primera ejemplo que el Señor da es con respecto a ver la paja del ojo que está en nuestro hermano y no considerar la viga que hay en nuestro propio ojo. Y esto me impresionó mucho porque yo había leído este versículo, pero creo que como muchos versículos de la Biblia lo había interpretado mal o lo había visto mal. Y a veces pensaba incluso que tal vez nosotros debíamos considerar nuestra situación, limpiarnos para poder venir y poder decirle a alguien más, va, mira, vos estás haciendo esto está mal, esto no es así, porque creemos que nosotros ya resolvimos ese asunto. Pero es impresionante saber que el hecho de considerar la viga de nuestro propio ojo no se trata de limpiarnos para poder acusar a alguien más, sino que nosotros debemos venir y limpiarnos a nosotros mismos para poder impartir vida a alguien más. Cuando el Señor le dice esto, lo que Él quería es que vieran su propia condición. Él no buscaba que fuéramos personas hipócritas, ¿verdad? Y tratar de resolver nuestros asuntos para poder acusar a alguien más, sino que Él quería que viéramos nuestra propia condición, quería que nos diéramos cuenta que si nosotros vemos que un hermano, tal vez podemos ver que tal vez un hermano no lee la Biblia, ¿va? Y nosotros, ay, ese hermano no lee la Biblia, ¿qué? Pero nuestra condición, ¿verdad? Cuánto nosotros oramos, cuánto nosotros tenemos tiempo con el Señor, cuánto leemos, cuánto oramos, leemos, cuánto pastoreamos a los hermanos, cuánto predicamos el Evangelio, cuánto impartimos la vida. Nosotros podemos juzgar a alguien por no leer, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros también estamos muy lejos de lo que el Señor quiere. Entonces, el ver a otro hermano, la condición de otro hermano, nos debe servir a nosotros para darnos cuenta de la condición en la que nosotros a veces estamos, pero también para venir delante del Señor y resolver este asunto. No es solamente decir, ay, sí, es que yo soy malo, yo no hago esto, no aquello, qué lástima, qué malo. No, sino que debemos ver, yo no hago esto, bueno,
empezar, ¿verdad? Tomar la Biblia, leer, orar, predicar el Evangelio, pastorear a los hermanos, empezar a tener estos hábitos, no solamente ver que no los tenemos, sino llevarlos también a cabo de esta manera, ¿verdad? Porque si nosotros no solamente debemos buscar estar limpios nosotros para acusar a alguien más, sino que debemos también anhelar estar limpios para poder pastorear y cuidar a alguien más. Si nosotros no estamos limpios en nuestros asuntos, si no hemos resuelto lo que tenemos en nosotros, no podemos ayudar a alguien más. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es muy importante porque claro que debemos limpiar nosotros mismos, pero debemos buscar a los hermanos y ayudarlos también. No juzgarlos como quisiéramos, ¿verdad? Muchos de nosotros quisiéramos venir y tener la autoridad o tenerla, o como ser tan justos como para venir e ir a juzgar a alguien más, ¿verdad? Pero esto no se trata de esto. El evangelio del reino, el evangelio del Señor, el evangelio del reino de los cielos es algo mucho más alto. No es juzgar a los demás, no es acusar a los hermanos, no es tratar de ser perfectos, es tratar de tener la vida del Señor, tratar de tener una vida del reino, una vida que sea únicamente regida por el Señor. Luego, él les dice, ¿verdad? Que después de que nos muestra que necesitamos ser limpios y necesitamos ver nuestra situación primero. Él nos dice que debemos, aquí dice en el versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Esto hace contraste con el versículo anterior, ¿verdad? En los versículos anteriores debemos venir y darnos cuenta de nuestra acción para poder venir delante del Señor. Pero luego aquí nos muestra el Señor que cuando nosotros ya hemos dado nuestros asuntos, hemos venido delante de Él, podemos pedir y se nos dará. Podemos buscar y hallaremos. Y podemos llamar y se os abrirá. Esto es impresionante porque Él necesita que nosotros veamos primero que abramos los ojos. Esto es muy importante, abrir los ojos. Luego aquí, más adelante, me perdió, pero habla acerca de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si nosotros si nuestro ojo no está bien, no podemos dirigirnos con claridad, porque no vemos bien. Pero si nuestro ojo está bien, nosotros podemos ver claramente. Pero hay algo muy impresionante, y es que el Señor les dice que nadie puede ver dos cosas al mismo tiempo y no se puede, y viene aquí el versículo de que no se puede servir a dos señores. Pero esto en la nota del hermano explica que cuando nosotros tratamos de ver a dos lados, tratamos de enfocar nuestros ojos en dos cosas, lo que va a pasar es que nuestra vista se va a volver borrosa. Necesitamos ver a un solo lugar para poder ver con claridad. Y esto hace alusión con el reino de los cielos y con la tierra, ¿verdad? Si nosotros tratamos de conseguir nuestra salvación, ¿verdad? Y ser vencedores, pero también queremos llevar una buena vida aquí en la tierra, queremos acumular riquezas, queremos hacer buenas obras acá. Nosotros no vamos a poder ver nunca la realidad del reino, porque nuestra vista va a estar cegada tratando de ver, de enfocar la visión en dos lugares. Así que debemos despojarnos de lo que hay aquí en la tierra y enfocarnos únicamente en el reino de los cielos. El Señor anhela que nosotros veamos su reino, pero no podemos ver su reino si no nos despojamos primero de todo lo que hay aquí en la tierra. Necesitamos despojarnos de todo para poder ver con claridad el reino del Señor. Amén. 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 Hermanos, esta semana dos cosas me llamaron la atención. Una en Proverbios, que hasta donde vamos al momento, el Señor nos alienta a buscar
la sabiduría y el entendimiento. eh, por medio de su palabra, de disfrutarlo a Él, pero de una manera muy profunda, digamos, o con detenimiento para que Él llegue a expresarse a través de nosotros. Es una cosa muy sorprendente, muy animante que se ve en lo que llevamos ahora de Proverbios. Ahora esta semana habla acerca de este asunto de la cultura humana, de la autoridad de Satanás también. Y al final habla del disfrute, de disfrutar y de experimentar al Señor. Me llamó la atención mucho la razón por la cual surgió la cultura humana, pero el hecho del asunto de la cultura no solo es el asunto eh, familiar o local o nacional que nosotros podamos tener o aún local, sino también es esa necesidad, pero creada en nosotros, incitada por el mismo Satanás, ¿verdad? Que incitó a la humanidad cuando ellos rechazaron a Dios. Cuando la humanidad rechazó a Dios, perdió el disfrute del huerto allá en Edén, donde había todo, había protección, había alimento, había todo lo que necesitaban. Una vez que el hombre se vio fuera del huerto, tuvo que empezar a maquinar, a crear cosas, ¿verdad? Ya no había la comida proveída por Dios, sino tenía que criar ganado. Ya no había la protección de Dios en el huerto, sino había que tener murallas y aún armas. Entonces, toda eh, ese deseo innato en nosotros de estar creando las cosas o de estar produciendo las cosas lejos de Dios causa que la cultura humana, causa la cultura humana, y esto hace que, por ejemplo, que nosotros tengamos dificultad en experimentar y disfrutar a Dios. Lo curioso es que para que esto desaparezca de nosotros hay que disfrutar y experimentar a Dios. Entonces, gracias al Señor por esta semana, porque expone de una manera muy clara este poder de Satanás en la cultura. Ya comentaron algunos que el poder de la cultura humana es sutil. Eso quiere decir que no nos damos cuenta cómo es que nos afecta, nos ataca, nos esclaviza, pero especialmente nos aleja del disfrute de Dios y también nos aleja de cumplir el deseo del Señor, de cumplir su propósito. Entonces, es bien interesante ver cómo es que la cultura humana y especialmente los asuntos positivos, estos están en completa oposición a Cristo. Entonces, hermanos, es un llamado a ser libres, libres de esta autoridad de Satanás que llega a gobernar al hombre. Y esto es bien interesante y curioso porque a veces esto nos ha alejado del Señor y de la comunión. Así que, amén, hermanos, todavía hay unos minutos más. Amén, hermanos, por esta semana nos habla de que el enemigo de Dios usa la cultura para reemplazar a Cristo. También nos dice que la cultura es el máximo reemplazo de Cristo. Nos habla también de la autoridad de las tinieblas. Se refiere a los buenos aspectos de la vida, de la cultura y de nuestro ser natural. Todo lo que sea sustituto de Cristo puede llegar a ser una autoridad de las tinieblas. Cuando Caín nos habla también, abandonó la presencia de Dios, construyó una ciudad para su propia protección y existencia. Aquí podemos ver que nosotros cuando nos alejamos de la comunión o de la presencia del Señor, hacemos cosas para para nuestro propio beneficio. Amén. Amén, hermanos, por el compartir de esta semana. En este estudio que hemos comenzado a leer del Cristo todo inclusivo que está en contra de la cultura, es impresionante
ver que algo que para nosotros aparentemente es bueno, como ser personas con una buena cultura, buenas costumbres, resulta un estorbo ante los ojos del Señor y estorba nuestro disfrute del Señor. Entonces, el tema de la semana dice que la urgente necesidad de que nuestra cultura sea reemplazada por el Cristo todo inclusivo y extenso. Algo que yo veía aquí está en el día 2, es que habla de Génesis 4 y menciona que esto de la cultura es una semilla que se ha venido extendiendo a lo largo de la historia de la humanidad y comenzó con Caín, porque Caín buscó un reemplazo de Dios y cuando pues fue expulsado del jardín del Edén, pues estuvo errante en la tierra y fundó una ciudad con el nombre de su hijo. Y el nombre de la ciudad significa dedicación. Y él a partir de ahí pues se comenzó comenzó a salir la cultura y pues comenzaron a salir los que eran expertos en instrumentos, en metales, incluso se menciona una mujer ahí que ella buscaba embellecerse a sí misma y son cosas que hasta el día de hoy vemos que son parte de la cultura del mundo. Entonces todos estos sustitutos, incluso después de eso, comenzaron a edificar la Torre de Babel y toda la cultura, el entretenimiento son reemplazos del Señor. Aquí habla el hermano de que en el libro de Colosenses, estos hermanos también estaban sumergidos en la cultura. Y me gusta mucho que el tema de Colosenses trata del Cristo todo inclusivo, que vence la cultura. Y algo que menciona aquí también es muy buena, pero algo que hace la cultura en nosotros es que no nos permite cumplir el propósito de Dios y no impide que nosotros seamos edificados con los santos, porque ayer hablábamos esto con los hermanos, nuestra cultura, en nuestra cultura quizá hacemos las cosas de un modo y si alguien lo hace diferente, pues ya nos enojamos, perdemos la paz y por lo tanto perdemos el disfrute. Entonces la cultura resulta algo negativo en la vida de iglesia. Y yo me recuerdo que en el estudio vida de Colosenses, el hermano habla de que este libro está escrito como que fuera en época de invierno, dice él. ¿Por qué? Porque todo lo que el hermano menciona ahí mata todos los bichos de la división. ¿Y por qué dice que en invierno? Porque en la época de invierno todos los zancudos, mosquitos y cuanto hay se mueren. No hay ni moscas. Entonces, el hermano dice que el libro de Colosenses está escrito como en invierno, porque toda la palabra que él dio mata todos estos gérmenes que matan la unidad y la edificación de la iglesia. Así que, pero el antídoto también lo da en este libro y el antídoto para poder vencer la cultura no es que me restrinja a mí misma, ¿verdad? Por mis propias fuerzas, sino que tome al Cristo todo inclusivo. Y me gusta mucho que habla del Señor como el Cristo todo inclusivo y extenso. Y al ser el extenso, Él abarca todo. Así que al disfrutar al Señor y darle la preeminencia, Él puede reemplazar todo lo que estorba nuestro disfrute y todo lo que estorba la edificación de su cuerpo. Así que alabado sea el Señor porque no debemos vencer la cultura por nosotros mismos, ni tratar de esforzarnos por ser uno con los santos, sino que el disfrute que tengamos del Señor resulta en que nosotros podemos ser uno con los santos en todos los aspectos y resulta en que nuestra cultura es eliminada y exterminada de nosotros. Otra cosa que disfruté mucho esta semana, leímos el jueves con hermana Elena del Cristo todo inclusivo acerca del bronce. Y es algo tan bonito porque habló sobre el yelmo que está en Efesios 6. Y el hermano dice que en ese libro que nosotros podemos tener muchos problemas, bueno, que en medio de los problemas
nos quejemos, estemos inconformes, o Satanás, él con sus dardos viene a molestarnos, a poner pensamientos en nuestra mente. Pero el hermano habla ahí que el bronce bruñido del que está hecho este yelmo, nosotros podemos ponerlo en nuestras mentes. Y es que Satanás trabaja en nosotros a nivel mental. Pero cuando nosotros tomamos al Señor como el yelmo y lo colocamos en nuestra mente, nosotros podemos vencer al enemigo. No necesitamos hacer muchas cosas, simplemente tomar al Señor, tomar su palabra y él como el yelmo cubre nuestras mentes del ataque de Satanás. Entonces, Cristo todo inclusivo es muy práctico porque nos ayuda a nosotros incluso en las situaciones más difíciles. Podemos tomar al Señor en su palabra y él como el yelmo cubre nuestra mente de los ataques de Satanás. Compartíamos con la hermana y yo le decía, hermana, yo en las situaciones tiendo a ser muy quejumbrosa, yo me quejo, yo refunfuño, me enojo y pierdo la paz. Pero el hermano nos da ahí una clave importante y es que debemos invocar al Señor, debemos volver nuestra mente al Señor y cualquier cosa que pase, el Señor mismo nos pone el yelmo y nos cubre de todos los ataques del enemigo. Entonces, gracias al Señor por la palabra de esta semana que leímos con ella porque fue muy práctica y de verdad que a mí me ayuda y me anima porque mi mente es muy débil todavía y necesito mucho del Señor para poder vencer los ataques de Satanás. Entonces, gracias al Señor por la palabra. Y por último, en el libro de Apocalipsis estamos estudiando los capítulos que hablan sobre la bestia. Y miren, hermanos, hemos visto muchísimas y sobre el anticristo y hemos visto muchas características que tiene el anticristo y todo lo que va a ser, el poder que tiene, lo inteligente que es. Pero algo veíamos y es que no solo todo esto se habla en Apocalipsis, sino que esta visión acerca del anticristo la vio Daniel y también la vio Pablo, porque Pablo en segunda de Tesalonicenses, él advierte a los santos acerca de la bestia y en primera Tesalonicenses, al finalizar cada capítulo, habla de la venida del Señor. Así que esta es una visión que no solo pues la tuvo el apóstol Juan, claro, Juan la tuvo muy amplia esta visión, pero en el libro de Daniel también se menciona de la venida del Señor y Pablo también vio muy profundamente lo que el Señor deseaba con respecto a la venida con respecto a la venida del Señor y también la manera en que los santos podían vencer. Así que, hermanos, es maravilloso. Nos quedábamos asombrados que la Biblia está conectada a tal punto que esta visión de la venida del Señor no solo está en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, sino que está en el Antiguo Testamento y también está en las epístolas. E incluso la venida del Señor la podemos ver en los evangelios también. Así que lo que yo quería compartirles con esto que les dije es que la Biblia es un libro maravilloso y algo que nos decían los hermanos hace poco es de que la Biblia es el único libro que no ha sido actualizado, que no tiene una revisión, sino que es un libro que se ha mantenido fiel desde el primer día que este libro fue repartido, fue extendido en toda la tierra. Así que gracias al Señor y el ánimo que nos traía el hermano Marvin es muy bueno porque el hecho de que todos hemos estado leyendo la Biblia, creo que ha traído un buen ánimo a nosotros, en especial a mí me ha animado mucho y yo les puedo decir que mis días son diferentes desde que yo estoy leyendo la Biblia. Así que alabado sea el Señor, que el Señor nos siga animando esta semana, hermanos, a tomar al Señor, a comer al Señor y a avanzar hacia adelante hasta alcanzar a Cristo. Amén. Amén. A mí también me gustó mucho acerca de lo que estaban hablando, ¿verdad? Del cómo es que el mundo nos atrae y nos quita mucho tiempo, ¿verdad?
Y realmente, como decía, la cultura, todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y cómo es que Satanás siempre nos absorbe el tiempo, ¿va? Porque ahí decía que realmente cómo, cómo es que realmente, ¿verdad? Satanás es tan sutil, ¿va? Porque nuestro tiempo él lo va ganando y muchas de las cosas que me llamó la atención es que decía el hermano ahí que cuando él le inventó lo de la música, ¿verdad? Ahora dice que igual está el mundo. No se deleita en las cosas del Señor, sino que Él les atrae, ¿va? Ellos quieren estar ahí, dice la música, no pueden vivir sin la música, ¿verdad? Dice que Caín, eso era lo que a él le gustaba, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención porque realmente, cómo es que el Señor nos habla, ¿verdad? De muchas maneras y realmente que el Señor quite muchos velos de nosotros, ¿verdad? Porque realmente hemos visto, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? No solo oír, sino que realmente que lo hagamos, ¿verdad? Pero sabemos que por nosotros mismos nada podemos hacer. Dios en nosotros sí lo puede hacer, ¿verdad? Quitar tantas cosas de nosotros, ¿verdad? Porque Satanás lo que quiere es que nosotros estemos ocupados, ¿verdad? En, en cosas del mundo. Él siempre trata la manera de atraernos con cualquier cosa, ¿verdad? Está la música, está la televisión, está el teléfono y hoy de veras que Satanás atrae por diferentes lados. Él no quiere que nosotros nos ocupemos del Señor. A mí me gustaba mucho de Mateo, ¿verdad? Porque estaba viendo y compartía esto con mis hijas de noche, ¿verdad? Con la situación que estábamos viviendo, pero a la vez disfrutábamos al Señor, ¿va? Porque realmente les decía, yo tengo paz en mi corazón, les decía, yo no estoy afligida, sino que tengo paz en mi corazón. Y realmente, como decía Linda, la palabra del Señor le va, entre más uno disfruta la palabra, el Señor le va dando paz y aliento a uno, ¿verdad? Me gustaba, me gustaba mucho porque realmente en Mateo hay algo que a mí me gustó y realmente que es la nota, es grande la nota, ¿verdad? Pero habla acerca de que el mundo hoy estamos como en los días de Noé, ¿verdad? Que se daban en casamiento y todo, va lo que realmente estamos viendo, lo que habla el matutino, va, igual está hablando en Mateo, pero me gustaba la nota 38:1 que dice que la palabra pues indica que este versículo explica que por qué y en qué sentido la parucía del Señor será como en los días de Noé. En los días de Noé prevalecían las siguientes condiciones. Número 1, la gente estaba embotada. Número 2, ellos no se dieron cuenta de que venía el juicio, ¿verdad? Y dice, sino que hasta que llegó el diluvio y se los llevó. De la misma manera, cuando la parucía del Señor esté cerca, la gente estará embotada con las necesidades de esta vida y no se darán cuenta de que el juicio de Dios, dice, representado por el diluvio, vendrá sobre ellos cuando aparezca el Señor. Sin embargo, los creyentes deben de ser traídos a la sobriedad y deben de saber claramente que Cristo viene para ejecutar el juicio de Dios sobre este mundo corrupto. Al principio, comer, beber y casarse fueron ordenados por Dios, pero la subsistencia del hombre, dice, pero debido a la concupiscencia del hombre, Satanás pudo emplear estas necesidades de la vida humana para ocupar al hombre y alejarlo de los intereses de Dios a fines de esta era. Cuando esté cerca la parucía del Señor, esta situación se intensificará.
Y realmente, como estamos viendo, ¿verdad? Es cierto, cada día este mundo es peor, cuánta cosa vemos, ¿verdad? Y dice que debemos de darnos cuenta que realmente la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Entonces, mientras que la gente dice mundana está embotada por las cosas materiales e ignora que el juicio viene, algunos de los creyentes serios y vigilantes serán tomados. Los que estén embotados e insensibilizados deberían de ver esto como una señal de la venida del Señor. Entonces el Señor a nosotros nos está hablando, ¿verdad? Y nos está hablando para que nosotros nos demos cuenta realmente que el Señor viene pronto, ¿verdad? No dejemos que realmente Satanás nos estorbe y nos tome en nuestra mente, como decía, deberíamos de aplicar el cobre, como decía nuestra hermana, que esto fue lo que vimos con las hermanas, ¿verdad? Que dice que este es el que cubre nuestra cabeza, porque dice que este es el que realmente nos da la fuerza. No debemos de dejar que realmente Satanás estorbe nuestra mente, ¿verdad? Sino que realmente deberíamos de venir al Señor cada día, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que realmente nosotros podamos ser cubiertos con este yelmo, ¿verdad? Me gusta mucho porque decía aquí el hermano, eh, pero alabado sea el Señor. Después de unos pocos días lo entendí, dije, no, esto no proviene de mí. Amo mucho al Señor, leo y oro su palabra. Esto lo dijo el hermano porque realmente cuando nosotros le venimos al Señor y leemos su palabra, dice que después de todo esto vienen muchas cosas a nuestra mente, ¿verdad? Y dice, ¿para qué lo hago? ¿Por qué? ¿O pierdo mi tiempo? Tanto que hacer que tengo. Muchas cosas vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos ocupadas en las cosas de Dios, ¿verdad? O vemos, ¿verdad? Que no hay tranquilidad, ¿verdad? Pero el hermano dice que después entendió todo esto y por eso alabó al Señor, ¿verdad? Porque realmente se dio cuenta que todo esto no provenía de Dios, sino que de Satanás. Por eso él dijo, ama mucho al Señor, leo y oro su palabra, he tenido una comunión tan excelente con el Señor. ¿Cómo es posible que estas cosas provengan de mí? Tiene que ser del enemigo. ¿Sabe lo que hice? Amenacé al enemigo con mi puño. Esto fue mi manera de pelear la batalla. Y entonces me gusta porque dice que después de algún tiempo supe que hay un yelmo para mí, para mi cabeza. O sea, una parte de la armadura de Dios es un yelmo. En esa ocasión aprendí una lección. Cada vez de tales pensamientos venían a turbarme, yo decía, Señor, cúbreme con tu yelmo. Aleluya. Tú eres el victorioso. Tu sangre preciosa es la sangre victoriosa. Cúbreme, Señor. Te alabo, Señor. Obtuve la victoria. Más tarde entendí claramente por qué el Señor podía ser para mí una cubierta tan eficaz, debido a que Él fue probado y la humanidad y por ello salió perfecto, brillante y radiante. Él es el bronce bruñido. Él tiene la habilidad, la fuerza, la capacidad, la base para resistir todos los ataques. Cuando el enemigo se encuentra con este Cristo perfecto, huye. Nunca pelea la batalla por sí solo. No es asunto suyo. La batalla es del Señor. Amén, porque realmente la batalla es del Señor. Y yo he estado aprendiendo y le compartía yo esto a mis hermanos, ¿verdad? Y saben de qué me refiero, que realmente Satanás ha estado acá. Pero yo les decía a mis hijas que realmente el Señor es nuestro Dios.
Y realmente nosotros hemos pasado por situaciones bien difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros. Y le decía yo, nosotros somos sus hijos y nunca sus hijos quedan avergonzados. Y por eso realmente yo me tomé mucho esta palabra y esta oración del hermano, porque decía que el Señor es el que va a cubrir nuestra cabeza. Él es nuestro yelmo. Y sé que nada nos va a hacer falta, que el Señor siempre va a estar con nosotros y realmente el Señor es el que va a abrir puertas, el Señor va a hacer muchas cosas y yo les animo en el nombre del Señor, de veras que no miremos nuestra situación, no miremos que realmente lo que está pasando, sino que creamos en el Señor y tengamos fe que el Señor todo lo va a hacer, porque yo les digo, esta es una gran lucha, le digo yo a mis hijas, pero sabemos que el Señor nos va a sacar de todo esto. Es una gran prueba y yo le digo a la Gina que esperen el Señor. El Señor tendrá la solución, le digo yo, pero que debemos de buscar al Señor para que realmente el Señor nos saque de toda situación y que nosotros de veras no desmayemos. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, que nada ni nadie me aparte de ti. Y como dice, de verdad que el Señor nos prueba cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. El Señor trata y Él dice que nos hace, como decía ahí también, como Job, ¿verdad? Nos enseña. Dijo Job, ahora mis ojos te ven. Y yo veo al Señor, que el Señor es el que está haciendo todas las cosas, pero Él nos está perfeccionando más a mí para que yo realmente siga creyendo en Él y que mi fe crezca y que yo no pueda desmayar, sino que yo siga adelante viendo al Señor. Amén.